acta de la sesión constitutiva número 4 se da por aprobada la sesión número 5 y queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará a continuación lectura de la cuenta. Señora Presidenta, a esta Secretaría ha llegado un documento presentado por la diputada señora Plasencia y el diputado señor Cuello, en el cual solicitan tener presente argumentos para desestimar el planteamiento de la defensa de la señora ministra Ángela Vivanco. Esa es toda la cuenta, señora Presidenta. Le agradezco, señor secretario. La orden del día, bueno, primero saludar, por supuesto, al señor Juan Carlos Martínez. Yo le dije, Manríquez, perdón. Juan Carlos Manríquez Rosales. Él es abogado en la representación de la ministra de la ex Corte Suprema, Vivanco, para conocer la defensa de la acusada. Y esta sesión tiene justamente por objetivo recibir en esta audiencia al abogado en representación de la ministra para conocer la defensa. Así que le damos de inmediato la palabra. Bienvenido. Muchas gracias, señora Presidenta, por su intermedio. Buenos días, honorables diputadas, honorables diputados, colegas que asisten a la sesión. Previamente quería, con su autorización, señora Presidenta, proponer una cuestión de procedimiento que probablemente nos facilite el trabajo y probablemente, entendido que ustedes también tienen otras altas ocupaciones, puedan concentrar el tiempo. Y es la siguiente. En la noticia de lo que ha ocurrido en la otra acusación constitucional el día de ayer y habiéndose debatido en el salón plenario, conoce esta defensa ya dos criterios de la honorable Cámara, lo que dice relación con la inhabilidad y lo que dice relación con la regla del artículo 52.2, esto es el número mínimo o máximo de honorables diputadas y diputados que puedan suscribir una acusación. Si bien es cierto, ya sabemos cuál es la posición al respecto en relación con la primera y también en relación con la segunda, para el solo efecto de dejar constancia de que nosotros necesitamos agotar la vía ante el ordenamiento jurídico interno, ante el evento que un evento, digamos, a su vez desfavorable, en otras jurisdicciones tengamos que recurrir a tribunales internacionales, necesito dejar constancia solo para el efecto del registro que mantenemos ese criterio, tanto el de la solicitud de inhabilidad como el que dice relación con la sumatoria de las firmas mínimas para sostener esta acusación, en el entendido que, a nuestro juicio, el primero sería procedente y en el segundo se habría superado la regla para evitar cuestiones de parcialidad. Sin embargo, reitero, conocemos el criterio, me remito, si usted así lo permite, a lo que planteamos por escrito. Ahí están nuestros argumentos técnicos, las normas citadas, cuáles son a su vez nuestros razonamientos, pero evidentemente quedamos a la mejor parecer de la honorable Cámara. Si usted me lo permite, entonces reduciría mi intervención en esos puntos solo a eso. Por mi parte no hay problema, pero siempre le pido la autorización a mis queridos colegas diputados. ¿Sí? Diputado Arroyo, ¿no hay problema? Presidenta, si me permite. Sí, por supuesto. El secretario ahí Carlos, va a hacer una precisión. Para el efecto del informe, ¿estaría ratificando lo expuesto en la sala en el día de ayer respecto a estos dos puntos? ¿O se referiría expresamente a ellos en esta comisión? Me refiero específicamente, señor secretario, a aquellos que tienen incidencia en esta comisión, manteniendo los argumentos adecuados para esta comisión. Esto es, manteniendo la inhabilidad solo de aquellos a los cuales pudiera afectarle en esta comisión. Independientemente, luego de lo que se resuelve el próximo día lunes en la vista plenaria. Eso sería lo primero. Perfecto. Pero respecto de eso no se referiría acá en esta comisión, sino que haría parte de lo que expuso en la sala. Exactamente. Okay. Pido que se traiga a la vista, ¿no es cierto? Se integre, efectivamente, y se tenga como parte integrante de nuestra orden. Eso es. Perfecto. Tiene la palabra. Muchas gracias. Bien, sobre el fondo, honorables diputadas y diputados, también pediré su autorización para ser más concreto. Como ustedes han visto, nosotros hemos planteado nuestros descargos por escrito. Y hemos referido tanto a las cuestiones de forma como de fondo. Lo primero que quiero referir es por qué, a juicio de la defensa, esta acusación debiera ser, salvo mejor parecer de esta comisión, informada negativamente, esto es, ser considerada inadmisible y por tanto así votarlo el próximo día lunes si es que la sala plena así lo estima. La razón es la siguiente. Nosotros sostenemos que, a propósito de la cronología exacta en que la acusación fue presentada, esto es a las 15:55 del día en que se ingresa,
Con posterioridad, es cierto, se logra ingresar un segundo escrito, denominado Téngase presente, destinado a intentar corregir una cuestión sustancial y a nuestro efecto incorregible, que afecta la validez del inicio de la relación procesal constitucional. Y es que se invocó una causal errónea, completamente inadecuada, y que en los hechos, además, aquellos que se describen no se condicen con la causal esgrimida, ni tampoco más adelante en su desarrollo, intentando, digamos, ajustarla al notable abandono de deberes que le correspondería, o el incumplimiento de deberes específicos, a un ministro de la excelentísima Corte Suprema. Me explico. Según podemos ver nosotros, señora Presidenta, con su autorización, los honorables diputados y diputadas firmantes reprochan la existencia de una conducta caracterizable como un notable abandono de deberes. Pero lo que se reprocha es haber, literalmente, infringido la Constitución o las leyes, o haber dejado estas sin ejecución. Así consta expresamente en la siguiente imagen que nosotros incorporamos en nuestro informe. Dice, con su permiso, los honorables diputados que suscriben, don Daniel Melo, doña Lorena Pizarro, doña Mónica Arce, don Jaime Araya, don Luis Maya, doña Lorena Fríes, don Jaime Sáez, doña Ana María Gasmuri, doña Natalie Castillo y Nelson Venegas Salazar, con el domicilio que indican, respetuosamente dicen, de conformidad a las reglas que citan, dicen, venimos en deducir acusación constitucional por la cual por la causal prevista, dice, en comillas, subrayo, haber infringido la Constitución o las leyes o haber dejado estas sin ejecución. Como consecuencia de lo anterior, entonces piden lo que estamos discutiendo ahora. Esa causal, señorías, a nuestro juicio, es errónea, porque evidentemente corresponde al motivo de impugnación de una señora o señor ministro de Estado, no un ministro de la excelentísima Corte Suprema. Y además, respecto de los hechos en que se hace fundar, tampoco aquellos coinciden incluso con la causal invocada. Y la verdad es que, a nuestro juicio, la Honorable Cámara ni aún en sesión plena pudiera modificar ni corregir ese hecho, porque estamos hablando de una cuestión de derecho estricto, de un procedimiento constitucional, donde el legislador constitucional no ha creado una norma que permita al Honorable Congreso modificar, digamos, subsidiar, arreglar, componer el defecto esencial de forma con que se atrabó la relación procesal. Y además porque la Constitución establece que, presentada la acusación, no se pueden hacer modificaciones en ella, según se ha entendido, digamos, reiteradamente. Y lo que se intenta más tarde es una modificación a través de un téngase presente, que evidentemente, temporalmente, ya es inadmisible. Nosotros sostenemos aquello, además, señoría, porque la causal la explicamos nosotros en las páginas 31, 36 y siguientes de nuestro informe, pero además ante esta honorable comisión han expuesto tres expertos. La profesora doña Marisol Peña Torres, expresidenta del Tribunal Constitucional, encargada del Departamento de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo hoy, profesora de extendísima, digamos, y honorable trayectoria reconocida a nivel nacional, internacional, expresidenta del Tribunal Constitucional, quien expresó claramente, tanto ante esta comisión como también en medios abiertos, que para ella, si bien reconocía que otras cuestiones pueden ser debatibles en otro plano, en lo estrictamente técnico constitucional en cuanto al procedimiento, esta acusación tenía defectos que ella dice son insalvables, esenciales, y nosotros no podemos sino coincidir con esa apreciación de la profesora Peña. De la misma manera, los juristas, el señor Palma y la colega Sánchez, también se han expresado en esta comisión en términos diferentes, pero en esencia, digamos, coincidiendo en que este problema es de tal envergadura que afecta, reitero, la validez en la traba de la relación procesal, y particularmente no podría llamarse al Salón Pleno a pronunciarse sobre otros hechos, porque eso significaría además una consecuencia bien compleja desde el punto de vista de la congruencia del proceso constitucional. Y esto es entregarle al Salón Pleno la posibilidad de modificar la voluntad del acusador. El acusador acusó por una determinada situación, por determinados hechos, con una causal, y aunque se quisiera y uno pudiera tener, digámoslo, cierta coincidencia incluso emocional, digamos, con lo que plantea el acusador, no puede subsidiar, reitero, corregir, modificar esa voluntad, reconduciendo los hechos a uno distinto al que se nos hizo saber, porque de lo contrario afectaría el derecho a una defensa y evitar acusaciones sorpresivas. En ese caso se variaría tanto
el procedimiento constitucional, que evidentemente pasaría a ser nulo, porque nos dejaría en una situación de enfrentar una causal, prepararnos para una y terminar siendo juzgados por otra. Pero además hay argumentos de texto, y aquí voy a ir concluyendo este punto. Los artículos 6 y 7 de la Constitución establece que ninguna autoridad puede ejercer sus competencias más allá del ámbito en que la Constitución se lo ha dado, ¿no es verdad? Y en este caso entonces sería exceder esa competencia constitucional. Sería un desapego al ordenamiento jurídico positivo vigente y por tanto al que también el legislador se encuentra en estas tramitaciones sujeto, y aquello nos dejaría, reitero, una vez más ante un procedimiento que pudiera resultar viciado, porque se inició de esta misma manera. Y por último, el artículo 79 de la Constitución, como también señala, por ejemplo, a este efecto el informante señor Palma, nos debe llamar a reflexión en lo siguiente. Miren, si analizamos en verdad cuál es la fuente en la cual incluso los acusadores plantean debiera fundarse la causal que podrían haber estado pensando, pero no es la que se esgrimió, esos hechos podrían dar lugar a otro tipo de responsabilidades del acusado o la acusada. Como hoy día se está investigando, por ejemplo, en sede penal, si eventualmente hubiera allí un prevaricato, si hubiera un uso torcido de la ley, si pudiera haber un cohecho, un tráfico de influencias, no son competencias que la Constitución ha otorgado a este honorable Congreso. Están en manos, por una parte, del Ministerio Público y en otra de los tribunales penales del país y la justicia ordinaria, por una parte. Pero por otra, las cuestiones netamente de carácter administrativa, sancionatoria, en este mismo minuto, están siendo materia del análisis del Pleno de la Excelentísima Corte Suprema. Cuestión que respecto de esta honorable Cámara, por mucho que nosotros tengamos un alto nivel de aprecio, no podemos traer a discutir acá, porque están efectivamente en manos de la Corte. Y por último, porque todas aquellas otras cuestiones, por ejemplo, vinculadas a sanciones disciplinarias, como por ejemplo, teóricamente, la Corte podría decir, mire, como pasamos nosotros de un proceso de la Comisión de Ética, directamente a un proceso de remoción, artículo 80 de la Constitución, pero entre medio no iniciamos un procedimiento acta 108 con descargos administrativos completos, como sí ocurrió, por ejemplo, en el caso de exministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Pudiéramos eventualmente o retrotraer, o pudiéramos tomar una decisión, o dejarla en espera, o lo que es más, podrían incluso decir, mire, como allí planteamos nosotros otra defensa, lo que se llama un ne bis in idem, o sea, se están siguiendo con los mismos antecedentes ante 4 jurisdicciones diferentes, los mismos hechos, para producir el mismo efecto, una remoción o bien una destitución, esto es aplicar el poder sancionatorio del Estado, una de ellas debe quedar superviviente y las otras deben cesar, porque así lo ha dicho, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana, es lo que denomina persecuciones sucesivas, alternas o paralelas, que están prohibidas en materia de aplicación del derecho sancionatorio, en materia administrativa, en materia penal y en materia constitucional. Así nosotros citamos, por ejemplo, un par de casos, particularmente el del Tribunal Constitucional contra Perú, la sentencia del 31 de enero del 2001, en el considerando 1 y 71, la sentencia Herrera-Ulloa contra Costa Rica del 2 de julio del 4, que han manifestado en esta materia cómo es que esta es una cuestión estrictísima de derecho interno. Y además en fondo, aplicación del derecho internacional, de los derechos humanos, como es el derecho al debido proceso. En síntesis, sostenemos nosotros también que, salvo mejor parecer de ustedes, que esta honorable comisión pudiera declarar en su informe que la acusación, como está presentada, debiera ser informada negativamente y no pudiera prosperar en el pleno del próximo día lunes. Con su permiso, entonces, señora presidenta, para no demorarlos más, solo pasaré a señalar en términos generales las cuestiones de fondo, por las cuales nosotros creemos también, ante el evento que la cuestión previa sea rechazada, la acusación tampoco goza de mérito, si usted me lo permite. En lo primero, efectivamente, aunque se alegue una causal errónea, uno debiera pensar, bueno, ok, apliquemos el ámbito de la justicia constitucional, digamos, y de la justicia política, démonos a analizar estos hechos si es que la cuestión previa no prosperara. ¿Qué es lo que realmente tenemos? Nosotros sostenemos que no es posible, en primer lugar, decir que esta acusación en concreto pueda prosperar, porque habiendo hecho un traslado de evidencia, que no se malentienda, no quiero utilizar la expresión, digamos, tradicional, que es un copy-paste, digamos, un traslado. Jurídicamente esto se llama traslado de evidencia, y para que lo veamos evidentemente si ese traslado de evidencia tiene o no algún valor,
en el sistema procesal penal se llaman, y civil se llaman influencias procesales. O sea, cuando usted tiene una sentencia firme sobre hechos que ya no puede discutir, usted puede trasladarlos a otro proceso. Por ejemplo, si alguien ha sido declarado culpable de un accidente de tránsito y eso usted lo resolvió en una causa penal, toda esa evidencia la puede trasladar a un juicio civil donde solo se va a determinar el monto de la indemnización. Usted no puede discutir si usted es culpable, si no es culpable, cómo ocurrieron los hechos, porque eso está firme, ¿no? En este caso eso no ocurre. Por ejemplo, el asunto es tan relevante que en este minuto preciso, por ejemplo, en lo que dice relación con causas de interés transnacional, como el caso Odebrecht, desde Brasil, Perú, Argentina, Chile, es lo que se está discutiendo en la arista Perú-Odebrecht, en el caso preciso que se lleva contra distintas personas y contra candidatos a las presidenciales o sus parientes o cercanos, inclusive hijas o hijos de expresidentes de la República en el Perú. Lo que se está discutiendo precisamente ante esa justicia es si este traslado de evidencia de un proceso que no se ha terminado a otro es lícito o no. Por regla, en ese lugar y en ese país, la mayor cantidad de los juristas más reputados han entendido que eso no es posible, particularmente en el caso Fujimori-Odebrecht. El asunto dice relación con Chile y en este caso concreto muy particularmente porque, a nuestro juicio, la cuestión que se construye para traerla a la comisión dice relación con los chats entre la señora Vivanco y el señor Hermosilla. Sobre eso, para no repetir lo que ya está en nuestra contestación, nosotros sostenemos que la forma en que se construye la acusación vulnera el artículo 182 del Código Procesal Penal y vulnera además que el que establece el deber de secreto de mantener comunicaciones solo para efectos penales que no puedan usarse en otro tipo de asuntos, y vulnera además una orden vigente de un recurso de habeas data, que es el rol 13-2024 de la Corte de Apelaciones de Santiago, que tiene orden de innovar, que ha obligado, desde luego, al Ministerio Público y a otros, por ejemplo, a no sacar de allí información que resulte impertinente a una investigación penal para otro tipo de asuntos, y más aún si se tratan de la vida privada de las personas. Para esta investigación yo debo reconocer que el interés público es legítimo y el interés del Honorable Congreso también. Eso es innegable. El asunto es entonces analizar el mérito de lo que es pertinente. En nuestro análisis, nosotros tuvimos acceso a esas extracciones forenses. Son 409 mensajes entre la señora Vivanco y el señor Hermosilla. De esos 409 mensajes, 9 dicen relación con la función jurisdiccional de la señora Vivanco. O sea, cuando ya era ministra de la excelentísima Corte Suprema. De esos 9, 3 son aquellos que han tenido algún impacto, que son los que dicen relación, primero, por ejemplo, con la petición de eventualmente estar disponible para formar una sala. La segunda, que podía decir relación con otros procesos, como pudiera ser procesos de designación de otros ministros ante la Corte Suprema, el proceso de designación del señor Fiscal Nacional y eventualmente el proceso de designación de conservadores de bienes raíces en Viña del Mar y Concón. En ese caso en particular, lo que yo puedo señalar es lo siguiente. Mire, si vamos a hablar en primer término de la forma, ¿cómo es que esos, digamos, mensajes se conocen? Se conocen por la publicación de una plataforma, ¿no es cierto?, periodística, un centro de investigación. Uno puede decir, eso no tiene tacha. ¿Por qué? Porque de acuerdo al artículo 21 de la Ley de Ejercicio del Periodismo y Profesiones Afines, los periodistas tienen el derecho a levantar cuestiones de la vida pública, de una persona pública, porque es de interés público saber si su conducta privada y pública se condice con los valores de un Estado democrático, ¿no, verdad? Y están sujetos a una mayor ocultación. Eso es correcto. Nosotros no podemos refutar aquello. Más aún es un criterio muy, muy, muy relevante en materia de derechos humanos, de libertad de prensa y de derecho de la comunidad a informarse. Está el famoso caso Sullivan versus Estados Unidos, que marcó la jurisprudencia moderna en esta materia, ¿no? O sea, ni más ni menos que Watergate y todos aquellos otros nacen a propósito de este tipo de actuaciones de investigación periodística y nosotros la validamos. El punto es otro. El punto es cómo llegan allá a ser publicados estos chats. Si ya hay una persona que por ley, el Ministerio Público, está obligado a resguardarlos, que es quien tenía en su poder la extracción del iPhone 14 con 770.000 páginas de mensajes del señor Hermosilla, que fueron halladas a propósito de una entrega que él hace voluntaria de ese teléfono con su defensor cuando comienza a ser citado, a propósito del caso Audio Factor. Para obtener esa información, atendido que hoy un teléfono celular es un lugar donde hay una expectativa legítima de privacidad, hago un pequeño salto,
Si sus señorías ven hoy día la jurisprudencia federal norteamericana, y particularmente de la Corte Suprema, está enfrentando el siguiente dilema, porque hay unos fallos muy interesantes ya en materia de cortes federales. Y es que hoy día los iPhone, cuanto teléfonos inteligentes, los smartphones, no son solo un teléfono. O sea, no son solo, digamos, un continente de información como un pendrive, como si usted tuviera ahí ese archivo, digamos, no. Son verdaderos procesadores inteligentes. En consecuencia, el mayor nivel de protección que se necesita es el que se le debe dar, porque allí la gente hace toda la vida moderna. O sea, no solo habla por teléfono, no solo transmite información, no solo trabaja. Ustedes han visto que hay páginas como Page, por ejemplo, donde todos podemos trabajar en línea y redactar un solo documento del teléfono. Pero es más, la gente sube su información personal, los récords médicos, la gimnasia que hace, los pasos que da. Recuerden el caso muy interesante a este efecto de Cambridge Analytica en el Senado norteamericano, cuando se dice que en la elección del expresidente Trump se habría modificado con ingeniería social la votación de las personas porque se habría accedido a través de la información de Facebook y de lo que la gente sube a sus teléfonos la intención de voto de determinados lugares, porque al saber lo que la gente dice, entonces usted perfila su discurso y algunos le temen a los inmigrantes, otros a la gente de color, otros a la gente de opción sexual distinta, y ahí entonces el candidato perfila su discurso y por tanto obtiene mayores votos, ¿no es verdad? Y eso le generó a Cambridge Analytica una pérdida de valor en bolsa inmensa, 23.000 millones de dólares en un día. ¿Por qué? Porque en definitiva se trataba de una invasión a una privacidad genérica enorme. Pero tengo otro dato. Fíjense que uno de los fallos, digamos, más importantes en el último tiempo en Estados Unidos es el Carpenter versus Estados Unidos. Carpenter era un señor que se dedicaba con su banda a robar teléfonos celulares en todo Estados Unidos. Y como ustedes saben, si ustedes los cometen por violencia en más de un estado, se produce la regla del 3 strike fuera. O sea, usted comete 3 delitos federales, la pena parte de 20 a perpetua. No hay cómo sacarse de ese rango. Entonces, el problema es que no tenían cómo conectar a Sullivan y a Carpenter y a su grupo con estos delitos. Porque para hacerlo y para conectarlo con un delito y vulnerar la protección de la enmienda 14, requerían autorización judicial. Lo mismo que dice nuestra Constitución, ¿eh? Exactamente lo mismo, en el 83. Y lo mismo que dice a su vez la Ley Orgánica del Ministerio Público. Entonces, ¿qué hicieron? Siguieron los récords comerciales. Fueron una suerte así como el CERNAC del norteamericano. A decir, quiero saber, porque los señores, los teléfonos que robaban, digamos, los ocupaban también para navegar y comprar. Y así ubicaron a Carpenter y a su banda. Y aunque ustedes no me crean, lo tracearon sin autorización judicial 114.000 veces. Cuando estaba en el baño, cuando estaba con su mujer, cuando iba a misa, porque el señor iba a misa también, iba a otros lugares, etcétera, ¿no es verdad? Y hasta que lo encontraron y lo detuvieron. Lo condenaron a 325 años más 40. En el primer juicio federal perdió, pero ante la Corte Suprema, para que ustedes, como ustedes lo saben, en Estados Unidos, para que los fallos tengan valor de ley, tienen que ser aprobados por mayoría de los miembros de la Corte Suprema y ser ordenado a publicar. Y eso ocurrió, o sea, modifica la jurisprudencia. ¿Cuál fue el caso? Anulan la sentencia porque dicen que se había violado la enmienda acerca de la privacidad y toda la prueba obtenida para Carpenter fue nula. Y por tanto tuvieron que anular su condena a 300 y tanto y vuelta otra vez al sistema estatal a discutir sobre qué habría que condenarlo. Pues bien, en este caso, esas reglas también rigen porque nuestro Código Procesal Penal tuvo como modelo las reglas federales de evidencia. La 403 norteamericana dice que uno debe preferir, en este caso, a pesar de que tiene una prueba pertinente, aquella y desecharla, que a pesar de ser pertinente, tiene una mayor capacidad de prejuicio que capacidad de evidencia. Es pertinente, es lícita, pero es más prejuiciosa que lo que prueba. Entonces el juez la puede dejar de lado. ¿Cuáles son las excepciones? El hallazgo casual y el inevitable. ¿Qué pasó en el caso de Hermosilla? Entregado el teléfono, ¿no es cierto? La Fiscalía dice, bueno, nosotros sí o sí íbamos a llegar a los mensajes. Hallazgo inevitable, ¿no es cierto? Pero además tenemos un hallazgo casual, porque en la medida que fuimos revisando nos encontramos con el caso de la PDI, nos encontramos con la señora acá, con este otro acá, y falta mucho, según dicen, por seguir hallando, ¿no es verdad? Pero el punto es que eso no puede ser eterno, tiene que tener un límite, y ese límite lo puso una resolución judicial. La señora Andrea Díaz Muñoz Bagolini, del Cuarto Tribunal de Garantía de Santiago, en el considerando sexto, dijo, yo autorizo a que usted use del teléfono del señor Hermosilla solo la prueba pertinente a Factop Audios, considerando sexto, y aquellas que de allí se deriven porque el teléfono debe ser asimilado a un lugar donde haya expectativa de privacidad legítima y por tanto abrirlo solo para este efecto.
Pero ¿qué pasó después? Que solo para este efecto ha quedado completamente vulnerado, igual que en Carpenter. ¿Cómo? En las distintas páginas de prensa. Entonces, ¿dónde se produjo, al igual que la fuga de salmones aquí, la fuga de información? ¿Quién era el único que tenía esos chats? Antes de que se lo entregaran incluso al defensor del señor Hermosilla. Pues bien, desde ese minuto, toda esa evidencia que va usándose a gotas es ilegal, porque vulnera el 182, vulnera la Constitución, la privacidad, vulnera una orden judicial. Y entonces, ¿nosotros qué sostenemos? Que de esos 9 chats, 3 se han usado descontextualizados, se ha alterado su cronología y se ha generado un sentido para decir de que allí existe corruptela. ¿Y cómo? En 4 casos. Primero, ¿podrías ir a la sala si es que se va a ver tal o cual cosa tal día? Pues bien, ¿qué dice la señora Vivanco? Si la sala me lo pide, voy. Como ustedes escucharon ayer, eso significaba que el presidente de la Corte hubiera dispuesto que ella fuera a la sala, se integrara a la sala con ella y además fallara determinado asunto, determinado sentido. Estos últimos 4 asuntos no están en la acusación, no están en la evidencia ni están en la prueba. O sea, hay solo una aseveración genérica de una conjetura, porque eso no ocurrió. La señora no fue a la sala, no se conoció tal causa, ni tampoco se dice cuál sería, ni tampoco el resultado. Lo vinculo con lo que dijo la señora ministra Chevesich hace 15 días como vocera suplente. Ella dice, al agregar los últimos 7 cargos a propósito de las declaraciones de relatores, que dicen que ella habría acelerado el ritmo de tramitación de determinados recursos. Entonces, en ese caso ella dice, nuestra duda no es por aplicación torcida de la ley de fondo, sino que cuestiones de procedimiento, o sea, no hay un prevaricato. En consecuencia, esta evidencia sigue siendo impertinente, porque no dice relación con lo que expresa la acusación, que sería una prevaricación, ¿no es cierto? O pudiera ser eventualmente un notable abandono de deberes por ese lado. Tercero, y aquí voy terminando, en lo que dice relación también con Movitec, con la aceleración de las causas, aquellas en las que podía haber tenido interés esta empresa bielorrusa, nosotros acreditamos, y también ustedes lo pueden ver en nuestra defensa escrita, la cronología y el tracto de todas y cada una de diversas cuestiones ante la misma sala, en comparación con otras, y ustedes podrán ver cómo incluso el ritmo de tramitación aquí fue más lento que el de otras. Y es más, podrán ver, por ejemplo, cómo es que incorporamos hasta el documento en que el presidente de la sala, el señor Muñoz, dice deben ser tramitados estos asuntos, y se siguió estrictamente ese orden. Ahora, ¿por qué más tarde algunos otros, como por ejemplo los relatores, pudieran decir que se alteró el ritmo de tramitación o que la señora tenía tal o cual interés, de lo cual también ahora nos estamos haciendo cargo? Lo cierto es que no se explica ni se condice tampoco con lo que se ha presentado en esta acusación como hecho. Y por último, en lo que dice relación con injerencias en el nombramiento del fiscal nacional, de conservadores de bienes raíces, o en otros procesos, o en trabajar para bloquear determinadas candidaturas, lo cierto es que esa cuestión no deja de tener un interés periodístico, es cierto, pero no tiene incidencia legal, y aquí termino. Porque nombraron a todas esas personas en los cargos en que querían ser nombradas. O sea, si pudiéramos así decirlo, como dijo el mismo defensor del señor Hermosilla, hay muchas personas que dicen, pero no hacen. Y por mucho que pudieran haber dicho, miren, nosotros podemos hacer esto, lograr esto, otro, fue completamente inane, fue estéril, ahí no pasó nada. O sea, era una mera ostentación, era una suerte de tentativa de la tentativa, de una oferta indebida. Pero no pasó más que de una, digamos, ostentación inane. Debo ser honesto, que evidentemente no se ve bien, pero las cuestiones estéticas, por feas que sean, no son necesariamente ilícitas. Entonces, a nuestro juicio, eso no tiene un mérito. Los conservadores han declarado, el conservador señor Fischer, el conservador señor Suet, el fiscal nacional ha dicho públicamente en qué situación se halla, el chat del señor Migueles con el señor Palma no fue hallado en la gestión ante la jurisdicción que corresponde, cuando el señor Migueles pidió declarar con su abogado y pide que le exhiban los antecedentes y le entreguen el chat que supuestamente habría tenido allí mérito para poder establecer de que ahí había una connivencia. Ese chat no está en la investigación, no existe. Y bueno, faltan las evidencias forenses. En síntesis, señorías, con su autorización, para no demorarlos más, nosotros nos pedimos con su autorización remitir a lo que entregamos también como respuesta escrita, y reitero las cuestiones previas para el solo efecto de agotar la vía.
nuestra objeción respecto a la forma como se trabó la relación procesal y por qué creemos esta no debiera prosperar por congruencia entre la causal y los hechos, y eventualmente respecto del fondo por qué pudiera ser desechada, porque los hechos no se corresponden con la causal ni tampoco con el mérito para destituir a un ministro de la Corte Suprema. Eso sería así. Le agradezco, profesor Juan Carlos Manríquez. Vamos a pedir a los colegas diputados que puedan hacer las consultas para que así podamos también darle la oportunidad de que usted pueda responder las dudas y las inquietudes que quedaron de su presentación. ¿Le parece? Así que doy la palabra de inmediato. Diputado Arroyo. ¿Sí? Diputado Arroyo tiene la palabra. Muchas gracias, abogado. Muy buen día. Ya tuve la oportunidad de escucharlo en la otra acusación y la verdad que me parece quizá de alguna manera no entender cómo acercarse quizá a las comisiones de acusaciones constitucionales como lo que vi que ocurrió en la otra, en llevar esto como un tribunal de justicia, ¿ya? Puesto que nosotros no somos un tribunal, nuevamente vuelvo a decir, no aplica la implicancia ni tampoco los recursos de recusación ni de inhabilidad como lo solicitaron en algún momento. Yo creo que a esta altura ya queda claro. También los mismos mencionados por usted, los expertos como la señora Marisol Peña y otros demás, también dijeron lo mismo. Por lo tanto, es un punto en el cual no hay que ya conversarlo porque creo que quedó claro, ¿no es cierto? Ella es una persona que no está investigada, la excelentísima abogada y ministra de la Corte, Ángela Vivanco, ella no está investigada. Por eso es que aparecen ella en chat privados, que están en otra investigación. Pero eso ocurre, sí, en la justicia, siempre, cuando hay una investigación y aparecen nuevos antecedentes y se abre otra arista. Eso es netamente judicial, abrir una nueva arista de una investigación que está en curso. Y eso es lo que pienso yo que ocurrió. Otra cosa de lo que usted ha dicho, decirle que no es vinculante el voto nuestro con lo de la sala. O sea favorable, negativo, que va a depender de la votación de cada uno y la impresión que se haya hecho respecto de la defensa, de los acusadores y todo lo que hemos podido estar acá. No es vinculante nuestro informe, ciertamente importante porque fuimos lo que más conocimos a fondo, pero la sala es soberana finalmente en votar. Pero ¿qué ocurre si no lo lleváramos a un plano de un tribunal de justicia? Ayer ocurrió un fallo. Si fuera un tribunal de justicia, nosotros no podríamos fallar diferente, si fuera un tribunal de justicia. Y es probable, no lo sé, que cuando ocurra esto pueda existir un fallo distinto. Eso no lo sé, porque está en dos acusaciones. Según usted, hay un traslape de esta y dio un tecnicismo, ¿no es cierto?, para esa situación. Si ella tiene o no comunicaciones y si son privadas, ¿no es cierto?, a mí me sorprende un poco que no se hable de la inamovilidad de los jueces y especialmente sobre el artículo 80 de la Constitución de nuestra República, sobre la inamovilidad de los jueces que dice que ellos se mantendrán en el cargo pero mientras mantengan un buen comportamiento. Por lo tanto, ahí abre una debilidad de mi juicio porque ese concepto de buen comportamiento lo tienen que determinar sus pares, ¿no es cierto? Hasta que a lo mejor ellos, ahora como es un libro de remoción, hay un código de ética, pero también establece cuando hay un notable, como dice, no puedes establecer un notable abandono de deberes, pero sí a veces se puede generar un notable reproche, que también es importante vista la alta investidura de un supremo, ¿no es cierto?, un juez supremo. En base a eso, los estándares que se le aplican a ellos, porque también tienen ciertas garantías constitucionales los jueces supremos que no son aplicables a los otros jueces. Hay cosas con las cuales uno puede acusar a algunos jueces, pero a los jueces supremos esa misma causa no se le puede aplicar, ¿no es cierto? Es así. Entonces,
Además, ella abre una arista personal y quiero saber si es verdad los dichos de ella, porque uno ve en un diario y no sabe, como dice usted, si realmente fueron sacados de contexto. Cuando ella dice, por ejemplo, que todos los ministros, todos los supremos, no llegan ahí por obra del Espíritu Santo. Eso es importante, no sé, aclararlo y decirlo si es falso, falsedad absoluta, o es un comentario que ella hizo en algún momento, o es a lo mejor la forma general de cómo los ministros llegan, y eso significaría que habría que hacer una reestructuración enorme al nombramiento del Poder Judicial, no solamente a nivel supremo, sino que también a todo nivel. E inmediatamente se traslada a lo mejor a todos los otros organismos que pertenecen a la ley orgánica, la forma en cómo se nombran a los ministros. Así que me gustaría que usted me hiciera comentarios respecto a todo lo que les he comentado. Sí, porque es muy difícil hoy día, después de todo lo que se ha instalado, ¿no es cierto?, entre lo lícito y lo moral, que todo lo hasta hoy conocido, hasta hoy se deba eliminar como pruebas, y cómo hacer para quitarlo de la conciencia ciudadana, producto de también el conocimiento que tiene la gente a través de las mismas redes que usted está diciendo. Me gustaría que tuviera algún comentario y darle las gracias a don Juan Carlos por su presencia. Gracias, diputado Arroyo. Tiene la palabra el señor Juan Carlos Manríquez. Gracias, señora presidenta, por su intermedio. Muchas gracias, honorable diputado Arroyo, por sus preguntas y precisiones. Debo decirle que estoy totalmente de acuerdo con usted en un 80% de lo que usted ha señalado, y le agradezco esas precisiones. Me voy a hacer cargo de dos porque probablemente no me di a entender como debía. Mire, respecto de lo primero, en lo que dice relación con el traslape de la evidencia, no me he referido a que lo resuelto en la sala el día de ayer se haya traslapado acá y viceversa. Probablemente me expresé de manera incompleta. A lo que me refería era que se había traslapado en la acusación de los acusadores evidencia, dándola por cierta, extraída de un proceso penal que acá no tiene incidencia, como usted bien lo señala, porque son jurisdicciones distintas. Entonces, me explico y pido disculpas si no me di a entender tan claramente sobre ese punto. No estoy haciendo una tacha de que se haya traslapado lo que resolvió la sala, sino que eso, estoy totalmente de acuerdo con usted, queda sujeto a sus completas facultades y en su mérito resolverá el Pleno el día lunes. Así que esa es la postura. Cuando yo me refiero a que sea traslapado, me refiero a aquellos chats que fueron extraídos desde una investigación penal para construir la acusación con una causal equívoca. A eso es lo que me refería en lo primero. En lo segundo, en lo que usted plantea respecto del artículo 80, la inamovilidad de los jueces, la buena conducta, bueno, debo decirle que sistémicamente yo creo que todos esperamos que estos hechos tan amargos, que pues, los que hemos tenido que todos que enfrentar, nos ayuden para mejorar el sistema, para que efectivamente el Parlamento pueda utilizar sus facultades y remover o mejorar aquellas cuestiones donde es necesario. En eso también estamos de acuerdo. La regla evidentemente es la de la inamovilidad de los jueces y particularmente de la Corte Suprema, porque usted bien sabe, también tradicionalmente se ha dicho incluso que en materia de prevaricación los jueces de la excelentísima Corte Suprema son inmunes, porque se utiliza incluso una expresión, digamos, muy intensa, respecto a la cual son completamente inviolables, o sea, en lo que se entiende pudiera ser una torcida aplicación de la ley sin perjuicio de lo que se establezca después en la jurisdicción penal. Y sí, debo coincidir con usted en que probablemente, y me parece muy atingente, que aun cuando usted pudiera eliminar un registro, digamos, jurídicamente, de un registro penal, y decir, mire, eso no lo considere, efectivamente el registro ya está en la conciencia ciudadana y ahí no hay cómo entrar, digamos, ahí no hay orden judicial que a usted le edite el cerebro, digamos, a cualquiera de nosotros para eliminar esa información. Y claro, eso habría que valorarlo en ese sentido. Y por lo mismo, debo decir allí, cuando se cita la frase aquella, nadie ha llegado aquí por obra del Espíritu Santo, solo debo corregir que esa no es una frase de la señora Vivanco, fue planteada por la ministra señora Letelier, cuando ella es increpada directamente en el Pleno. Y ella dice, y la prensa da cuenta, porque nosotros estábamos en el Pleno, como todos nosotros, que eso habría sido así.
Y entendemos que lo que está detrás de esa frase es decir, bueno, el sistema de designación de los altos magistrados de la República, como con otros cargos, supone la intervención de los tres poderes en un check y balance, ¿no es cierto? Y evidentemente cuando ella dice, bueno, estamos acá no por generación espontánea, es porque todos hemos tenido que mostrar nuestros antecedentes, pasar por el control público, hemos tenido que dar cuenta de nuestros antecedentes, nos han evaluado las competencias, a su vez autoridades que tienen facultades para ello, y se decidió que estuviéramos acá. Yo al menos así lo interpreto para bien. No es que yo esté diciendo, bueno, yo estoy aquí como producto de una componenda, digamos, o producto de un acuerdo, no. Es porque, bueno, yo pasé por los filtros que el sistema constitucional diseñado y vigente establece. Así lo entiendo yo, honorable diputado, y le reitero que le pido las disculpas si no me expresé claramente respecto a lo primero. Gracias. Gracias. Tenemos ahora una pregunta de parte del diputado Schubert. Tiene la palabra. Bien, muchas gracias, señora presidenta. Por su intermedio, saludo a los presentes, también al abogado defensor. Tengo algunos comentarios o consultas respecto de lo que usted señaló recién, sin perjuicio de la fundamentación de mi voto al término de la sesión o el momento pertinente. Hay dos cosas que me llaman la atención, si tal vez usted pudiera profundizar un poco más. Usted, esta acción tiene una naturaleza jurídica, pero también tiene una naturaleza política. Y en este caso se permite una acción constitucional como esta, precisamente debido al alto cargo que detenta la acusada, su representada, y es porque en definitiva, según la Constitución y según la sociedad, nosotros entendemos que las autoridades efectivamente deben tener un comportamiento más alto, y eso también nos incluye a los diputados en el rango en el que nos encontramos, entendiendo que la magistratura es la que termina resolviendo todo, más aún los más altos magistrados que son los supremos. Por lo tanto, efectivamente, hay de la sociedad una expectativa mayor y por lo tanto el cuidado o lo que se haga o se deje de hacer o lo que se diga o haga o deje creer o deje entender debiera ser más cuidadoso respecto de los supremos, que son los que en definitiva no solamente juzgan, sino que son los que juzgan en última instancia. En ese entendido, lo del traslado de la evidencia, que yo sí le entendí como usted lo explicó recién, tiene sentido dentro de un ámbito solamente jurídico. Pero este no es un ámbito solamente jurídico. Por lo tanto, no tenemos que esperar que haya una prueba respecto del origen y veracidad de esa prueba, como son los chats, para poder actuar nosotros, dado que incluso nosotros podemos actuar en ausencia de movimiento del sistema judicial. Tanto es así que en el caso del ministro Muñoz no hay todavía un juicio formalizado, no hay tampoco un cuaderno de remoción ni investigación en la Comisión de Ética, pero no hubo problema para utilizar la información que no había pasado por la aprobación en un tribunal respecto a su veracidad, para incorporarla en esta acción que es jurídica pero también política. Por lo tanto, en el caso de la ministra entiendo que ocurre exactamente igual. Son dos cuerdas separadas, coetáneas, incluso puede haber una sin la otra. Por lo tanto, no veo problema, dado que no es solamente evidentemente jurídico. Y respecto al punto de la integración, que me parece dentro de los 4 capítulos de la acusación, que es el punto que está medianamente desarrollado por parte de los acusadores, indicando con algo de precisión o con algo de entregan luces respecto exactamente lo que pretenden y cómo lo articulan. Y más allá de la pobreza del capítulo 3, estudiando y viendo los argumentos y lo que se está detrás, más bien viendo el propio chat y la comunicación, nosotros vemos aquí que si hay un tema del cual creo que hay que hacerse cargo, que es el principio de la probidad en el ámbito subjetivo. Porque aquí lo que queda de manifiesto en ese chat, que no ha sido negado, según yo entiendo por la ministra, o sea, fue real, ese chat se está reconociendo, entiendo yo, como verdadero, sin perjuicio de la calificación que hagamos del contenido, el principio le obliga a tener un honesto y leal desempeño en la función de su cargo. Y cuando la ministra contesta, sin perjuicio que en definitiva nunca logró integrar, pero ella sí manifiesta estar dispuesta a integrar la sala en favor de su amigo, porque ya sabemos que eran amigos, así mismo se tratan, amiga-amigo. Y ese solo hecho, aun cuando no se logró materializar, muestra que ella sí estaba dispuesta a acceder, a integrar,
por el amigo, y claramente integrada para beneficiarlo, no era para perjudicarlo y para analizar. Él le pide a ella porque se entiende que él confía que ella va a votar por lo que él le pida o por lo que él exija. Entonces, eso, respecto de un juez supremo, es precisamente lo que nos tiene acá. Y creo que ese punto debiera ser examinado, y si usted se pudiera referir a él, porque creo que ese solo planteamiento y demostrar su disposición a aquello ya constituye un actuar no leal respecto al cargo. O a lo menos le dejó creer eso. Y por último, entender entonces también si son estas prácticas habituales, porque creo que también hay que ser justo y el contexto. Después de la guerra todos somos generales, ¿no es cierto? Y hoy día podemos mirar conductas que antes sabíamos y aceptábamos y rasgar vestiduras y sorprendernos y todo lo que hacemos hoy día, pero es importante entonces también saber el contexto, y creo que no es menor entender si todo esto que se ha mencionado, estas distintas cosas, constituyen parte de la práctica habitual y la hacen todos. Y esa es la pregunta que yo le hago. Las gestiones para los nombramientos propios. Porque esa frase de la ministra en el Pleno, no llegamos aquí por obra y gracia, yo no la interpreto como la interpreta usted. Y me da la impresión que la mayoría de los chilenos no la interpretan de manera tan benevolente como usted lo hace. Yo entiendo, o la interpretación que yo leo, es más bien que claramente lo que ella quiso decir fue: ¿acaso todos están libres de polvo y paja y ninguno movió ningún contacto y no hizo ningún besamano para llegar a este cargo? Y entiendo que hasta ahí llegó la discusión. Entonces, no estaba diciendo yo aprobé todos los test, tenía los mejores antecedentes y entonces expuse mi currículum y mis capacidades en las instancias pertinentes. No, todo lo contrario. Lo que ella quiso decir fue que ella movió o habría movido, al igual que todo el resto, las influencias para llegar al cargo. Entonces la pregunta ¿es así? ¿Es eso habitual? ¿Es así como esto funciona? ¿Es normal que un Supremo se contacte con abogados litigantes? Yo entiendo la amistad. Compañeros de curso, compañeros en una universidad haciendo clases, perfectamente bien, y eso creo que está dentro de la esfera privada. Pero creo que cuando se llega a ese cargo, respecto de ciertas personas que habitualmente litigan, porque si es un abogado que hace investigación, por supuesto ahí me imagino que no hay que tomar ciertos resguardos. No al extremo de impedir las relaciones sociales, creo que sería un error, pero sí debido a la alta magistratura que utiliza, que detenta, y que ejerce, debe sí tener ciertos cuidados y resguardos, que es un poco lo mismo que hablábamos ayer respecto del fiscal nacional, que puede tener amigos, puede tomarse un café, pero cuando la cosa ya sale de lo personal hay que tomar ciertos resguardos. Y para terminar, es normal que se refieran a los fallos aún no publicados y que den a entender, aun cuando no envíen el archivo con el fallo, pero dar a entender como un guiño, una levantada de ceja, un guiño para decir sí, te fue bien, mal, más o menos. Eso es habitual en los Supremos con sus amigos o con los círculos más cercanos. Comidas en la casa con autoridades en ejercicio es también habitual, todos lo hacen, eso todos lo hacen permanentemente, y tal vez así, tal vez tenga una buena explicación, pero me gustaría saberlo. Y también la intervención en los nombramientos, porque la verdad es que de la contestación, cuando habla respecto a la acusación que se hace de haber intervenido en los nombramientos de un conservador y para el nombramiento del fiscal nacional, claro, la respuesta es de partida el que nombra son distintas instancias, intervienen distintas personas, nosotros actuamos como cuerpo colegiado y no solamente una ministra, no puede decir, sí está claro, no puede decir nada, pero la pregunta no era esa. La acusación tiene que ver más bien con si hubo una influencia más allá de aquello, una gestión coordinada. ¿Eso es también habitual? Todos lo hacen así cuando hay que nombrar un conservador. De alguna forma hacen esos llamados, esos telefonazos, o en el caso que les toque, por ejemplo, proponer nombres para una quina o para una terna. Para la terna creo que no nombran terna los Supremos, pero sí la quina. Es habitual entonces que eso siempre se acuerda previamente y en el fondo esta vez me toca a mí el nombre que propongo yo y mañana le toca al otro, porque da la impresión que eso es así, pero nosotros no estamos ahí y creo que sería importante para el contexto y para entender tal vez lo que la ministra hizo, por lo que hoy día se le está persiguiendo a ella, es lo que todos hacen todos los días. Y creo que eso requiere una explicación porque tal vez la mirada que vamos a tener es distinta y entonces tenemos que sí elevar nuestros estándares para que eso no vuelva a ocurrir más, pero reconocer que se estaría juzgando a una persona por lo mismo que todos hacen todo el tiempo. Eso, me presenta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Schubert. Creo que es una muy buena pregunta y una muy buena aclaración, porque creo que la compartimos todos quienes estamos en esta comisión. Lo escuchamos. Muy bien, Presidenta. Muchas gracias por su intermedio. Agradezco también al diputado Schubert sus preguntas. Son al menos 5 las que yo he anotado, de las cuales debo hacerme cargo.
En primer término, respecto de la naturaleza jurídica de la acusación constitucional y su mixtura jurídico-política, también estoy totalmente de acuerdo. Y evidentemente sí, también acepto y conozco, porque así está arreglado, que el margen de acción del Congreso, evidentemente formalmente distinto, más amplio, con otros valores y otros intereses u otros objetivos, diferentes a los de un tribunal. Eso es así de cierto. Sin embargo, en nuestra contestación también, nosotros nos referimos, en términos generales, a lo que deben ser al menos ciertos límites de lo que se conoce como justicia política. O sea, en este caso, que es la que ustedes están haciendo, así sea que estén dirimiendo, la admisibilidad para que se debate en pleno. Y más allá de baneos teóricos muy grandes, lo cierto es que nosotros hicimos una cita en particular que intenta, desde el origen de las acusaciones constitucionales, por ejemplo, refiriendo al profesor Silva Bascuñana y a otros, cuáles serían los límites de esta justicia, sabiendo que es más amplio, ¿no es cierto?, que tiene un carácter valórico más amplio. El primero, se dice, por ejemplo, prescindir de criterios político-partidistas. O sea, en el fondo, no apreciar el asunto ni resolverlo conforme a las políticas o acuerdos en general, ¿no es cierto?, de bloque, o porque tal persona es de uno u otro lado. Yo aquí no lo he apreciado. Lo segundo, mantener una independencia de opinión, ¿no es cierto? La independencia de opinión, como usted bien lo plantea en el segundo punto, es una cuestión subjetiva de cada congresista. O sea, no solo, digamos, las percepciones cada cual de lo que cada cual entienda por la moral o la ética o de cómo conducirse, sino que al menos el acuerdo en cuestiones que son comunes a la sociedad en la que todos formamos parte, ¿no es cierto? Esos valores fundamentales. Y sobre eso uno se plantea, según su leal saber entender, su formación, su credo, su vida, etcétera. Y ahí hay que mantener una independencia de opinión, ¿no es cierto? Lo tercero, y esto es lo más importante, apreciar los hechos puestos frente al congresista de acuerdo a su leal saber y entender. El leal saber y entender, como usted bien lo ha dicho, no es una prueba tasada, es decir, mire, usted no puede decir que 2 testigos valen esto, una confesión vale esto otro, sino que es una suerte de aplicación de reglas de la sana crítica. Y la sana crítica, efectivamente, es ese leal saber y entender de esas cuestiones a las que todos estamos de acuerdo en esta sociedad que no se pueden hacer, o que, si bien no requieren un reproche de naturaleza jurídica intenso, probablemente necesitan un reproche moral intenso, o que al menos públicamente, quizá haciendo una ponderación y privadamente, quepa otro reproche, que no puede ser el máximo, pero hay que graduarlo, ¿no es cierto?, si es que esa escala existe. Solo a ese respecto quiero recordar, hay un trabajo ya bastante antiguo, ¿no?, de 1874 de Birbaum, que fue el primero que hizo un análisis muy interesante de lo que usted plantea, desde, digamos, el protestantismo centroeuropeo, sajón, respecto de lo que debe ser la diferencia entre lo que es pecado y lo que es delito, lo que es falta moral y lo que es un ilícito civil, digamos, en la conducta secular. Y ahí él dice, ambas requieren niveles de reproche y a veces muy intensos, pero deben tasarse y valorarse con criterios distintos. Pues bien, en este caso, de acuerdo a ese leal saber y entender a nuestro juicio, cómo se forma la convicción y conciencia de un honorable congresista para decidir una cuestión que se le plantea frente a él, evidentemente más amplio que la prueba tasada, eso estoy completamente de acuerdo. Pero evidentemente eso no puede ir tampoco contra esos valores fundamentales que todos compartimos. ¿Y cuál es nuestro punto? Que nosotros debiéramos compartir que si se pretende establecer una convicción pública de que ciertos hechos son efectivos y han ocurrido con evidencia parcial o ilícita, más allá de que el congresista tenga una libertad más amplia que un tribunal para resolverlo, debiera al menos considerar eso para morigerar una eventual respuesta. ¿En qué sentido? Es cierto, a lo mejor esta conducta es reprochable, esta conducta debiera ser censurable, probablemente no da para una remoción o una sustitución, pero sí debo representarla para que no vuelva a ocurrir. Y lo voy a vincular con lo segundo que usted plantea, la independencia subjetiva. Entonces, en ese caso uno debiera decir, ok, debo convencerme de que debo aplicar el mayor reproche, tomando por cierto lo que dice esta evidencia, sabiendo que tiene una tacha de origen y que más encima es parcial. Probablemente en algunos aspectos sí, que son sus otras preguntas, ¿no es cierto?, son concretas. Pero a lo mejor de llegar y decir que eso sirve por sí solo para poder dirimir la base de una acusación, mi respuesta debe ser no. Porque efectivamente creo que a pesar de esas tachas, esa información es insuficiente para adoptar, incluso en el plano ético, moral o político más amplio, la respuesta más severa. Y voy a lo siguiente. Segundo, usted dice muy bien lo que es la independencia subjetiva interna en esto. Y cómo es que, en definitiva, la señora Vivanco parece estar disponible
a ir a la sala si se lo piden y eventualmente favorecer al peticionante respecto a todo el asunto. Independientemente, como usted bien dice, que el asunto no ocurrió. Lo cierto es que yo debo coincidir con usted que el país necesita una explicación, la honorable comisión la necesita, todos la necesitamos. Y si acaso eso debiera ser la posición habitual o lo que los otros ministros hacen, debo responderle genuinamente que no lo sé, porque en la Corte Suprema hay 21 ministros, falta por nombrar 4, hay 17, y al menos yo, si me pregunta a mí, desde mi punto de vista, no me relaciono con ellos de esta manera, sino a través específicamente, y lo creo que muchos lo hacemos también, a través de los canales formales que tiene la Corte, sin perjuicio, que como usted bien ha planteado, es común que uno tenga otro tipo de contactos, por ejemplo, en chats de carácter académicos, en cuestiones de carácter incluso profesional, social, cuestiones vinculadas a las universidades, ¿no es cierto? Por tanto, si yo retomo el punto primero y digo si acaso eso era lo más adecuado, evidentemente debo decirle que desde la percepción del común, no mía, no es lo adecuado. Eso no se puede negar. El punto es si eso, por sí solo, es el notable abandono de deberes reiterado que establece la Constitución para adoptar la más alta de las decisiones, que es remover a un Supremo por una sola conducta. Si, como bien decía delante el honorable diputado, la regla general es la inamovilidad de los jueces, por tanto, la amovilidad debe ser la extrema ratio, ¿no es cierto? Yo debo reconocerle y concederle que evidentemente en ese punto uno puede entrar a decir que el medio era inadecuado, la petición era inadecuada y la respuesta no fue afortunada. Eso se lo concedo. Pero de allí a decir que eso por sí solo configura un notable abandono de deber y una infracción grave del deber de independencia y de imparcialidad subjetiva o de la probidad subjetiva, yo tiendo a decir que eso pudiera ser reprensible, pero de otra manera. Porque mire, como esto está entregado a 4 jurisdicciones distintas, si la Corte Suprema aplicara sus facultades directivas, correccionales y económicas, pudiera decir, en ese cargo, si lo analiza uno por uno, efectivamente no se ve bien, efectivamente fue inadecuado, pero como es una conducta, probablemente no da para removerla. Y lo mismo podría ocurrir aquí, pero sí la puedo reprender. ¿Cómo? Haciendo un juicio de ponderación y equilibrio. Y por tanto, ¿tengo otras herramientas? Claro que las tengo. ¿Cuáles? Por ejemplo, puedo aplicar una suspensión hasta 6 meses. Puedo privarla de la mitad de su remuneración, porque en ese caso en particular creo que eso es más condigno con lo que ha ocurrido. Y en ese caso yo le respondería, fíjese así, o sea, si subjetivamente y haciendo un análisis hipotético, nosotros estuviéramos en esa jurisdicción y al menos yo estuviera al otro lado, como dice usted, quizá a lo mejor voy a ser muy benigno, pero yo tomaría esa decisión, probablemente. No llegaría a la conclusión de que es una causal de remoción, pero sí una causal de reprensión y probablemente con una sanción que involucre el grado de, digamos, riesgo, porque ahí no hubo daño, de riesgo, y en consecuencia ese riesgo sancionarlo proporcionalmente con una suspensión o una rebaja de la remuneración temporal por un tiempo considerable, probablemente. Ahora, respecto de los otros puntos, respecto, por ejemplo, de lo que dice relación con la integración de la sala, respecto de los fallos, respecto si todos lo hacen, mire, no sé, yo no soy ningún experto en gran música, pero si nosotros escuchamos las obras de Mozart, y particularmente el Così fan tutte, allí se dice que en torno a esta obra musical aparecen una serie de personajes que hacen todo lo que un actor no quiere hacer, los denominados cosifantes, ¿no es cierto? Così fan tutte. Entonces, si todos lo hacen, porque yo no, y si todos lo hacen, entonces en definitiva aquí no hay reprochabilidad. Fíjese que eso tiene una enorme consecuencia, honorable diputado. En materia, es cierto, estrictamente penal, digamos, hay una línea de argumentación teórica que se llama la teoría de la adecuación social, por la cual si muchas personas hacen determinada conducta que elimina la conciencia de ilicitud de aquella conducta pasa a ser tolerada, no la convierte en lícita, pero esa tolerancia hace que no sea reprensible. Voy a poner un ejemplo bien cercano. En Chile durante años se ha utilizado el cheque a fecha como un instrumento de garantía, ¿no es cierto? La ley impide girar y entregar un cheque a fecha porque el cheque se gira, se paga. Sin embargo, la gente lo respeta como un título de crédito y de garantía y no lo cobra, ni aun cuando no digan garantía. Allí evidentemente hay una conducta formalmente ilícita, pero socialmente tolerada, que hace que esa acción termine de ser considerada antijurídica.
porque es un uso, una costumbre. Uno dirá, pero acá estos usos y costumbres son igual de homologables, yo debo volver a concederle el punto. No. Efectivamente creo que hay que subir un poco más el estándar, pero en este caso en particular eso supondría una modificación de las reglas vigentes y no se podría sancionar a una persona aplicando política en el buen sentido del término, política legislativa, esto es, como nos gustaría que fueran las cosas para adelante, retroactivamente, sino que con las reglas vigentes volvería probablemente a ser reprensible, con lo que le vengo diciendo, quizá con una reprensión menor, pero que no dé para la movilidad, eventualmente. Ahora, si todos lo hacen, si todos no lo hacen, si todos han llegado así, al cargo, la verdad es que, al menos desde mi punto de vista, yo lo único que he visto como ciudadano de fuera, y cualquiera de nosotros, es que cuando se abre un proceso constitucional donde hay este balance y chequeo de los tres poderes del Estado, las personas necesitan darse a conocer, necesitan que los conozcan, necesitan que sepan quiénes son, que tasen y valoren su trayectoria. Y algunos buscan apoyos, pero no necesariamente esos apoyos son ilícitos y después se pagan con favores. Y tampoco esos favores aparecen, quizá, muchas veces no solo acreditados, sino que tampoco pueden hacerse. Recuerden ustedes que es usual en materia judicial lo que denominan algunos el principio de la ingratitud. O sea, usted lo nombra, debe hacer vista gorda y olvidarse. Bueno, ¿qué dice la ministra Vivanco en este caso en particular? Dice, efectivamente yo no tomé la mejor decisión al responder ese WhatsApp de Hermosilla. Pero dice, lo respondí livianamente. Eso lo dice ella, incluso públicamente. Y lo respondí, no debiendo haberlo respondido. Porque lo cierto es que no tenía, según dice allí, una mayor intención de hacerle caso. Porque en definitiva, además, el resto del procedimiento no operó. Si usted me pregunta si ella estuvo disponible para, lo dice allí y reconoce que respondió livianamente. Si era para favorecer a este señor, eso yo no puedo estar de acuerdo. Porque efectivamente no llegó a la sala, no se sabía qué se veía. Y reitero, lo que dice el Pleno más tarde es que sus dudas son en relación con el procedimiento, no con la aplicación torcida y de la ley sustancial. No hay dudas sobre eso. Incluso en el caso Movitec, la Corte dice que el fallo, recuerden ustedes, lo revisaron 17 personas. El ministro Muñoz redactó dos, respuestas a los requirentes, dentro de ellas solicitudes de nulidad. Y todos llegaron a la conclusión, los más reputados profesores de Derecho Procesal del país, que el fallo en el fondo estaba bien resuelto. Si la conjetura y el problema era por la forma en que apareció en la tabla. Entonces, no hay allí en esa segunda parte un antecedente serio para decir esta señora estuvo disponible para torcer la ley. Estuvo disponible a ir a una sala si alguien lo pedía y reconoce que respondió indebidamente a una comunicación indebida, eso también se lo concedo. Si eso es suficiente para, destituir a un ministro de la Corte Suprema, yo creo que no. Si es un elemento para que este honorable Parlamento señale bases para modificar conducta, también lo valoro, y debe ser así. Se lo digo. Y por último, respecto, y reitero, así esta es una práctica habitual o que todos los ministros de la Corte Suprema, tengan esa actitud o respecto a cómo te interpreta los dichos de la ministra señora Letelier, la verdad es que ahí estoy impedido de contestar porque tendría que contestar por personas que no están en la sala y con las cuales no he tenido ni siquiera una conversación y sería realmente una conjetura y levantar hipótesis cuando yo creo que menos lo que necesita el país, menos hoy día nosotros, es levantar hipótesis que no podemos fundar. Así que lamentablemente ahí no le puedo responder porque no tengo elementos para responder esa última pregunta. Así que muchas gracias. Gracias, señor Manrique. Diputada María Luisa Cordero tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. ¿Se prendió? Yo, mientras escuchaba a todos los intervinientes, me pregunto cómo es que en Chile el que salió quinto en un concurso terminó siendo el fiscal nacional. No voy a decir su apellido para que no me persigan y no me mal juzguen, pero ese precedente ya es la apertura a que aquí en Chile todo es posible, porque vuelvo a repetir, el que ganó el concurso para fiscal, el que salió primero no fue el fiscal fue el que salió quinto. Entonces,
Y la otra cosa que a mí me provoca una molestia notable por el hecho de ser mujer, porque yo tengo una vieja historia que a mí no me pusieron un 7 en medicina en la Católica, porque yo bailaba y participaba en stand-up, cuando se celebraba el día del patrono de la Escuela de Medicina, que era San Lucas. Entonces a mí el hermano del que hizo la Constitución de Pinochet, el mellizo Ortúzar, era mi profesor de medicina, dijo no, ponerle un 7 a la señorita Cordero sentaría un precedente muy extraño en la Facultad de Medicina, porque bueno, va a poner adjetivo a la Pontificia Universidad Católica. Entonces yo, eso por una parte, esta segregación que hay con ciertas personas, y la otra cosa que me molesta como mujer, lo voy a volver a repetir, es el hecho que a la ministra Vivanco, a las 24 horas, igual como a mí me desaforaron, porque nunca en Chile hubo un desaforo más rápido que el mío, de un día para otro, la hayan puesto al tiro un cuaderno de remoción y Sergio Muñoz, nada, ni siquiera una hojita, ni un boleto de micro. Entonces, yo sé que uno tiene que respetar a las autoridades, todo lo que usted quiera, pero entonces compórtense mejor, porque van quedando señales extrañas. Y la otra cosa que quiero contar, porque también los cuentos sirven para mostrar lo que pasa en el mundo, yo tuve un paciente que fue candidato a ser abogado integrante de la Corte Suprema, señor Manrique, y él no salió en la terna o lo que sea, pero lo siguieron poniendo, que era candidato a abogado integrante para poner a los compadres. Gracias, diputada María Luisa Cordero. No sé si quiere referirse. Muy brevemente, solo agradecer el comentario. Bueno, sobre los procesos de nombramiento del fiscal nacional ya nos hemos referido, ¿no es cierto?, cómo se establecen la mayoría y las elecciones que puede hacer la autoridad. En ese caso, ustedes, como bien saben, el proceso de elección de fiscal nacional termina a propuesta de la Presidencia de la República y allí habrán razones de Estado para aquello. Y respecto, evidentemente, claro, de la situación personal de la señora Vivanco, ella ha manifestado efectivamente cuál es su sentir respecto de los procedimientos, particularmente frente a la Corte. Es una percepción muy personal, yo diría, y a su vez también fundada, efectivamente, en algunos asuntos. Pero solo quiero concluir llamándolos a ustedes a una reflexión. Creo que la labor que están haciendo es tremendamente importante y sobre todo la que ustedes plantean hoy de cómo detectar estas posibles brechas, vacíos o necesidades de cambio. Cuando ya han comenzado a debatir o a conversar sobre la posibilidad de regular las inhabilidades, de hacer un procedimiento mucho más expedito y eficiente, eso es tremendamente valorable, porque hasta hoy hemos podido ver todo en este proceso como es una cuestión, digamos, que queda sujeta a criterios variables, corte por corte, etcétera, en otros lugares. Y eso es tremendamente importante, pero si se va a legislar hacia adelante, también uno debe pensar si acaso esos mejores criterios de hoy pueden ser aplicados retroactivamente en perjuicio de una persona o solo debieran ser tomados a fortiori, para mejor, ¿no es cierto?, hacia lo futuro, y tasar lo que aquí vaya a ocurrir. Y lo segundo es que los límites que ustedes están fijando para bien, para apreciar estos hechos y tasar y poner en la balanza la conducta frente a todos los ciudadanos, es sumamente relevante porque, y por favor que esto no se entienda mal, si se sigue fallando en la custodia de esas 770.000 páginas, tengan por seguro que van a estar en esta sala en varias otras oportunidades más, con varias otras acusaciones. Hay al menos 3 o 4 fiscalías regionales con distintos informes derivados respecto de estas actividades. Hay uno en particular de la Brigada Anticorrupción del 31 de mayo de este año, derivado a la Fiscalía Regional de Valparaíso, a propósito de lo que algunos denominan el caso Topógrafo 2, casos WhatsApp o chat, entre personas vinculadas a la actividad de la Corte antes y después, particularmente vinculadas a cuestiones relacionadas con nombramientos, etcétera. O sea, es sumamente relevante entonces que el estándar que fije esta honorable Cámara, los límites de su apreciación dentro de sus facultades y las cuestiones relativas a la rigurosidad con que las que deben analizarse las acusaciones constitucionales
su base, su presentación, su congruencia, evitar el copy-paste, evitar causales erróneas, evitar generar distracción al Congreso en sus altas labores con este tipo a veces de acusaciones que resultan ser muy poco meditadas, es algo que debiera llamarnos a todos también a la reflexión, porque seguramente estos hechos pudieran seguir ocurriendo y probablemente el Parlamento va a tener que seguir enfrentándolo. Así que agradezco, señora Presidenta, su atención. Sería mi informe. Sí, además yo tampoco he preguntado, así que todavía no se despida. No, pregunte. Sí, por supuesto que sí, no lo digo porque no. Muchas gracias, Presidenta. Voy a ser mucho más breve que la otra vez. Yo comparto con usted, si nosotros modificamos hoy día normas, porque los principios o los estándares se han modificado, no debiera tener entonces una aplicación retroactiva, plenamente. Pero para esos efectos es súper importante saber si ella es la única que hace estas cosas o no. Porque si ella es la única, no habría ni siquiera que modificar la ley. Otro ministro, si volviera a tener estas conductas, debería ser sancionado igualmente. Pero si no es ella la única, y esto es lo que hacen todos siempre, entonces tiene sentido modificar la ley. Entonces la pregunta, usted no está dentro del pleno y por lo tanto no lo sabe, pero cuando prepara la defensa, la ministra nunca le manifestó que esto que se le imputa a ella en realidad lo hacen otros y se le está hoy día sancionando a ella, o ella reconoce que esto le pasa a ella, a nadie más, y nunca hizo referencia a nada, porque creo que no es irrelevante aquí. Gracias. Bien. Señora Presidenta, por su intermedio. Honorable diputado Schubert, mire, le contesto con los argumentos y los elementos objetivos que tengo en mi mano. Lo primero es que en nuestra contestación, tanto a la Honorable Cámara como al Pleno de la Excelentísima Corte Suprema, acompañamos un estudio pormenorizado del comportamiento de diversas salas dentro de la misma Excelentísima Corte. Y allí usted va a poder ver que, por ejemplo, en relación con la formación, vista de las causas, celeridad y cronología, eso no es solo una conducta de la señora Vivanco, es extendido, porque es la forma que tiene cada sala de operar. Si eso es reprensible o no, nosotros creemos que no. Lo segundo es si específicamente hay otros ministros que tienen otros contactos por estas vías con otros abogados u otros. Es un asunto que nosotros desconocemos, salvo aquello que en la reserva de este asunto, y como le he explicado, ya es materia de las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público y esperamos también la custodia con el informe de la BRIAC, como le decía, del 31 de mayo del año 2024, donde a propósito de la extracción de otros teléfonos de exministros de otras cortes, también se describen otras conductas respecto de otros miembros del Poder Judicial, que tendrán que en su minuto ser valoradas en la jurisdicción que corresponda, y sobre la cual no podemos adelantarnos porque están sujetos a todo tipo de reserva y no voy a contradecir mi argumento inicial, ¿no es cierto? Y por último, en relación con la aplicación de estas reglas y normas hacia atrás, evidentemente yo creo que igual se pueden usar como una manera para poder decir, como usted bien plantea, bueno, si tenemos que modificar esto, porque esto otro estaba ocurriendo, entonces uno debiera hacerse también la pregunta, si son sancionables como uno quisiera, a pesar de la existencia de normas. Probablemente hay criterios, hay valores, hay principios, pero si esos son suficientes para poder decir de que se vulneraron gravemente la imparcialidad, ¿no es cierto?, la función judicial, la independencia subjetiva, la honorabilidad de la función jurisdiccional, eso ya es otro juicio de valor distinto. Gracias. Gracias, señor Manrique. El diputado Arroyo también me pide un minuto y se lo vamos a dar, por supuesto. Doctor Arroyo, tiene la palabra. Muchas gracias. Nos ha aclarado bastantes cosas importantes, así que le agradezco su presencia de estar acá en esta comisión revisora. Efectivamente, esto genera una crisis institucional y que se ve como la independencia de los poderes no es tal, puesto que si a los ministros de la Corte Suprema los nombran políticamente y hay situaciones que generan, como dice, que el quinto quede primero, que al fiscal nacional también lo nombre un poder político, que al tribunal constitucional también lo nombre un tribunal político, entonces no hay libertad, porque es muy probable que ese tribunal constitucional no obre en virtud del derecho constitucional, sino también de las presiones políticas que existan. El Tribunal Supremo probablemente también yo creo, ¿sí?, en que ellos serán capaces de eliminar esas presiones, pero pudiera pensar que también estén sujetos a presiones políticas, puesto que fueron poderes políticos que los nombraron. Y así como son poderes políticos que los nombraron, hoy día son poderes políticos que los van a
probablemente bajo la situación de hoy día, capaz que alguno pueda ser destituido, ¿no es cierto? Y así el nombramiento del fiscal nacional, que hoy día él dice que se ponga resguardo a los chats privados. Mi pregunta es, ¿quién determina qué son chats privados? ¿Qué es privado para él? ¿Pudiera estar entonces esta forma de como hasta él u otros de estas leyes orgánicas en general, estar dentro de eso? No estoy diciendo que a lo mejor el señor Luis Hermosilla era el hombre, operador político de todo esto, puede ser que existan más. Y si hoy día llegáramos, no sé, a tener que incautar los celulares de todos los diputados, de los jueces supremos, del fiscal o de mucha gente que tiene ese cargo de influencia, generados también por el poder político, entonces estamos frente a una crisis también de independencia y de institucionalidad enorme que merece una revisión mucho más profunda, no solamente en la forma del nombramiento de los jueces, porque yo creo que los jueces a lo mejor debieran ser nombrados y pegar el golpe entre sus pares. Mire, el director nacional de impuestos internos es nombrado por el presidente. Sin embargo, los regionales son todos hombres de carrera. ¿No pueden ellos, por ejemplo, designar al director nacional? No, tiene que ser. Y ahí se ve también de repente algunos fallos del director de Servicio de Impuestos Internos, cómo tiene un tinte político al dejar a algunos de otro lado y a otros no. Entonces, esa es la cuestión que yo he visto desde el principio y de antes de la Diputación, que todas estas leyes orgánicas de alguna manera tienen el vicio de origen en su denominación. No sé si es como algo aparte de esto, y si gusta me lo contesta, porque es algo que sí me he preguntado desde que llegué a ser diputado. Muchas gracias, don Juan. Gracias, diputado Arroyo. Señor Manríquez, tiene la palabra. Muchas gracias, honorable diputado. Ciertamente lo que usted plantea es un tema del mayor interés que dice relación con la reforma integral y sistémica, más que sistemática, al modelo de justicia. Eso es así. Y solo antes de responder, o más bien compartir con usted su inquietud, solo le quiero compartir dos experiencias. Mire, efectivamente, cuando se produce un sistema diseñado como el nuestro, que toma distintas fuentes, como la norteamericana, la europea, la tradición incluso parlamentaria chilena, de origen latinoamericano, post la independencia, se buscan esos pesos y contrapesos, porque en países como los nuestros, o pequeños, que vienen de esta historia, todos aquellos que los han construido son grupos de interés legítimo. Y consiste esto en mantenerse todos más o menos cerca para poder controlar las competencias de cada cual y definirlas. Y ver cuándo hay que actuar en conjunto y cuándo no. Entonces, cuando se dice que hay que modificar particularmente el sistema de justicia y generar, por ejemplo, un Consejo Superior de la Magistratura, un Consejo Superior de Elección de los Jueces, una suerte de agencia pública destinada a ubicar a los mejores para, en un concurso público, designar las altas magistraturas de la nación, hay dos experiencias que mirar, importantes, el último tiempo, la española y la peruana. Fíjese que esas buenas intenciones que usted plantea, sin embargo, en la práctica, van demostrando cómo a poco andar terminan siendo bastante, digámoslo, minadas. Por ejemplo, en el Consejo Superior de la Magistratura cercana del Perú, nuestros apreciados colegas y congresistas del Perú se quejan de que, habiendo sido defenestrados algunos miembros de ese consejo, que estaban destinados a nombrar estos jueces, a poco andar producto de otra interceptación, logran descubrir que las conductas se siguen reiterando y hay que volver a defenestrarlo a todos. Entonces, quizás no es solo aquello, porque si usted lo ve, por ejemplo, en otro caso, independientemente de la cercanía de cada cual, el caso de Baltasar Garzón en España. Garzón es destituido de su condición de juez, no tanto por los fallos que pudo haber tenido a nivel interno, internacional o la aplicación del principio de justicia universal, sino que, cambiadas las condiciones y producto de un reproche, de una queja disciplinaria por la falta de cumplimiento de sus deberes como funcionario del Estado a través de la administración judicial, es destituido por el Consejo de la Magistratura, pero no por el mérito de sus fallos, sino que por dejar de cumplir sus labores como funcionario. Entonces, el sistema, perdone lo que le voy a decir, a mi modesto juicio, siempre encuentra la vía, así como el agua entre las rocas, digamos, para buscar dónde obtener el control. Por tanto, esa mirada sistémica tiene que ser también bien profunda,
tomar esa experiencia y tratar, digamos, de no cambiar las cuestiones para que sigan más o menos igual, sino que de alguna forma lograr ese control mayor efectivo. Y esa es tarea, evidentemente, del Congreso. Uno de fuera solo puede mirarlo. Gracias, señor Manríquez. Yo, la verdad, después de todas las preguntas que hicieron mis estimados colegas diputados, solo quiero mencionar que podemos tener distintas opiniones si la ministra Vivanco infringió la arquitectura del Poder Judicial. Es algo que se va a ver, la votación de los distintos colegas, pero sí lo que le quiero mencionar es que lo que sí todos compartimos, y la opinión pública también, no tengo ninguna duda, es que esto ha dañado tremendamente la imagen de un poder tan importante como es el Poder Judicial. Esto ha dañado la credibilidad y esto daña la institucionalidad de nuestro país. Entonces, más allá si ella infringió la arquitectura del Poder Judicial, el daño, con los antecedentes que hemos conocido, es tremendamente grave para nuestra institucionalidad. Solo eso. Le agradezco mucho su presentación. Gracias, señor presidente. Vamos a despedirlo. Muy bien. Vamos a suspender por 1 minuto para luego pasar a votación. Sí. Vamos. ¿Sí? No es obligatorio que los parlamentarios argumenten, Ya, perfecto. sino que es preferible que lo hagan para saber en definitiva por qué tomaron la decisión, pero no es necesario. Yo preparé Yo también lo preparé anoche. Ya, vamos entonces a comenzar con la votación. Señor secretario. Señor Arroyo, ¿cómo vota usted? Muchas gracias, señor secretario, señora presidenta. La verdad que he expuesto todos los antecedentes, tanto de la parte acusadora como de la defensa, y estableciendo algunas conductas de la ministra como no constituyentes, a lo mejor por un lado de un notable abandono de deberes, pero sí hay un notable, me he configurado un notable reproche también general, producto de la situación. Es una arista de otra investigación, por lo tanto, hablar de la privacidad, por lo tanto, el origen de la prueba, como puede ser nula en este caso, creo que no, porque es una arista de otra investigación. Considerando todos los hechos expuestos acá, lo voy a argumentar obviamente en la sala con mucho más detalle, pero por esa razón yo voy a votar de manera positiva a esta acusación. Señora Cordero. Perdón. Voy a hacer un ensayo general de lo que va a decir el lunes. Lo voy a leer porque como yo tengo en mi genoma el desparpajo español, no quiero meter las patas y terminar mal. Estimada Presidenta, primero que todo quisiera comenzar por agradecer su gestión, que ha sido impecable, ya que, como bien comprometió en el inicio de este corto pero importante procedimiento, todos tuvimos la oportunidad de presentar invitados y ser oportunamente escuchados, dando muestra de la ecuanimidad comprometida en el inicio de su mandato. También agradecer al secretario, a su secretario ayudante y a todo el personal de la Cámara por su apoyo e impecable participación al ayudarnos a conocer la acusación constitucional contra la ministra de la Corte Suprema, doña Ángela Vivanco Martínez. Muchas gracias. Dicho esto, quisiera señalar que comprendió la relevancia de esta comisión al conocer sobre uno de los temas que más han preocupado este año a los chilenos y que se relaciona con conductas corruptas de miembros del Poder Judicial. Por esto mismo, escuchar a conciencia la exposición de todos los invitados para poder formarme una convicción en atención a los antecedentes expuestos y así ir dejando de lado, en lo posible, prejuicios y sesgos propios de la política. Y así lo he hecho, señora Presidenta. Debido a lo anterior,
y pese a que me reservaré una fundamentación más acabada para el día en que el texto se conozca en la sala, hoy quisiera sostener someramente que la causal específica que consagra la Constitución para poder acusar a los magistrados es el de notable abandono de deberes, una causal de responsabilidad que requiere de una interpretación restrictiva, como toda norma de derecho público, cuya procedencia se ha logrado acreditar a través de las normas expuestas por los acusadores. El ejercicio de nuestra labor parlamentaria conlleva un deber de representación de nuestro electorado, ciudadanos que han recibido en el Poder Judicial existen personas comprometidas con actuaciones ilícitas. Por esto mismo, y en forma seria y responsable, concluyo que votaré a favor de la acusación luego de haber logrado un convencimiento fehaciente del texto acusatorio y con la esperanza de eliminar la sensación de desigualdad y la desesperanza del juicio justo al interior del Poder Judicial. Muchas gracias. Señor Milosevic. No. No, le toca votar. No, la presidenta, el último. La presidenta siempre era el último, diputado, pero podemos dejarlo anterior a la presidenta. A Schubert. Señor Schubert. Muchas gracias, señor secretario, señora presidenta. Voy a fundar mi votación. En primer lugar, señalar y referir que la conducción que usted ha hecho de esta comisión ha distado mucho respecto de la conducción que tuvo la comisión también que conoce una acusación constitucional, en este caso en contra de la ministra Toá. Por lo tanto, agradezco que usted sí ha dado el espacio para que los invitados puedan exponer, para que todos puedan participar, y no ha habido un manejo mañoso como sí ocurrió en la otra comisión, lo que es muy lamentable porque las acusaciones son muy serias y su conducción da cuenta de esa seriedad. La cuestión que nos convoca hoy es de alta importancia y merece una revisión detenida. Hace ya casi un año la opinión pública conoció la escandalosa noticia que daría origen al caso Audios. Las ramificaciones de este caso son de tal magnitud que hoy estamos conociendo de esta acusación constitucional, la que por cierto da cuenta de un problema mayor respecto al funcionamiento de las instituciones públicas en nuestro país. Estimo que no es pertinente ahondar respecto a cómo sucedieron los hechos ni cómo la opinión pública ha enjuiciado el rol que ha correspondido a las diversas personas que han tenido una relación con este caso. Sin perjuicio de lo dicho, y antes de entrar a referirme respecto a lo que corresponde resolver en esta Cámara, quiero expresar que hemos sido convocados para conocer de la acusación constitucional entablada en contra de la ministra de la excelentísima Corte Suprema, señora Ángela Vivanco Martínez. Antes de entrar al análisis propiamente tal de la acusación presentada, es pertinente señalar que en términos generales la acusación presenta las siguientes características. Primero, se trata de una acusación constitucional que posee componentes jurídico, pero también político. En segundo, el Senado tendrá un actuar como jurado que se desempeña como el órgano que va a ejercer la jurisdicción. Tercero, el actuar de la Cámara debe adecuarse a las exigencias del justo y racional proceso, como lo exige el artículo 19, número 3, inciso 6 de la Constitución. Cuarto, la acusación es un mecanismo que permite hacer valer la responsabilidad constitucional, no penal. Quinto, las causales se encuentran expresamente tasadas en la Constitución, correspondiendo para el caso de los jueces de tribunales superiores, como es este caso, solo la de notable abandono de deberes. Sexto, su interpretación deberá ser siempre restrictiva y no aplicarse en términos extensivos. Y séptimo, son aplicables los principios esenciales en materia sancionatoria, como lo es la proporcionalidad, la que en este caso significa que solo podrán sancionarse en caso que se encuentre debidamente justificada y acreditada la conducta grave y abusiva. En consideración a lo mencionado, diversos profesores de Derecho Constitucional han emitido su opinión experta al respecto, indicando qué es lo que se entiende por notable abandono de deberes, entre los cuales ya se citó en esta misma comisión, está el profesor Silva Bascuñán, quien expresó que corresponde a circunstancias de suma gravedad que demuestran por actos u omisiones la torcida intención e inexplicable descuido o la sorprendente ineptitud con que se abandonan, olvidando o infringiendo los deberes inherentes a la función pública ejercida. En este sentido, y entrando en el análisis del caso, no es posible asimilar el notable abandono de deberes a las aplicaciones e interpretaciones que la ley de la ley que sean estimadas por parte de los acusadores como errores de los jueces o que se aplique o interprete una determinada ley cuya técnica legislativa fuere deficiente. En el presente caso es menester tener en consideración que el texto de la acusación constitucional a primera vista parece contundente, es bastante extenso incluso, pues en 4 capítulos desarrolla una argumentación que podría parecer consistente, pero que a medida que va siendo analizada da cuenta de una pobreza y una falta de rigor que deja mucho, pero mucho que desear. Es conocido por toda esta Cámara el error que se manifestó en su primera página,
acusando a la señora Vivanco por haber contravenido gravemente la Constitución y las leyes, causal que está reservada para los ministros de Estado, pero no para los ministros de Corte de Apelaciones, y aquí así está señalado. Solo se refiere, entrecomillados, a esa causal, pero bien, luego se cita el artículo correspondiente. Eso es en el principio, y en final no se pone entre comillas tampoco la causal pertinente, solo se cita el artículo. No obstante aquello, la comisión se abocó a revisar cada capítulo de la acusación con detención, sin perjuicio que los diputados acusadores trataron de enmendar el error, presentando, como ya se sabe, un téngase presente, una vez que ya se había iniciado la tramitación y la acusada ya había sido incluso notificada. Sin querer ahondar en cada uno de los capítulos de la acusación, es menester tener en consideración que una acusación constitucional por notable abandono de deberes, a mi juicio, debe desarrollar dos aspectos muy precisos. El primero, debe indicar que se trata por notable abandono, y en este orden de ideas estimo que la acusación realiza una correcta aplicación del derecho, especificando qué significa el notable abandono de deberes y por qué estaríamos en presencia de aquel en este caso. Por otra parte, y de forma complementaria a lo anterior, se debe señalar entonces los deberes que habrían sido dejados de cumplir. Primero es abstracto y luego ya en un caso concreto. En este aspecto, la acusación constitucional posee una falencia tremenda, toda vez que más que señalar deberes precisos que fueron dejados de cumplir, se señalan principios como son los de la probidad, independencia e imparcialidad, pero luego no se analizan ni menos se contrastan con los hechos que se imputan a la acusada. Por lo mismo, nuestro rol como Cámara de Diputados exige que se especifique y acredite claramente el deber supuestamente incumplido, y adicionalmente los antecedentes fundantes de la acusación nos permitan arribar a la convicción de que el acusado, en este caso la ministra, incurrió en el abandono de deberes con torcida intención o descuido manifiesto. En otras palabras, para que exista notable abandono, se debe faltar en forma grave, reiterada y relevante a las obligaciones y deberes inherentes a las altas funciones públicas que establece la Constitución y las leyes para los magistrados de los tribunales superiores. En este punto es preciso detenerse, toda vez que los capítulos acusatorios mezclan situaciones que son ambiguas. Primero, se habla de una supuesta entrega de información acerca de causas sobre miembros de las Fuerzas Armadas, la página 30, con cercanía con el gobierno, una falta de imparcialidad entonces. Segundo, se expone de una supuesta concertación con el abogado Luis Hermosilla para nombramiento de ministro de Corte Suprema, afines a sus intereses. Ya explicó la profesora que expuso que la afinidad no es solo intereses patrimoniales, no solamente requiere que sean intereses patrimoniales, como en este caso. Tercero, se expone sobre la entrega de consejos y recomendaciones procesales al abogado Hermosilla para la instalación de la sala penal, lo que no se habría concretado la instalación, pero la oferta sí. Finalmente, se expone las irregularidades cometidas en la tramitación de la causa Velas Movitec S.p.A. con Codelco, dando cuenta de la amistad con el abogado Mario Vargas y la responsabilidad desde la presidencia de la sala. Pues bien, a mi juicio, solo el capítulo 3 entrega una clara definición de los deberes que habrían sido abandonados por la ministra Vivanco, los que estarían contenidos en el artículo 81, 103 y 320 del Código de Orgánico de Tribunales, artículos que sí están citados y están referidos en el capítulo solo 3, no así en los otros. Están citados los artículos y están referidos, pero a mi juicio también le falta un análisis que obliga al lector a tener que hacer, inferir y escrutar por su propia cuenta. En lo que concierne a cada uno de ellos, el que llama poderosamente la atención de estos artículos es el que citan el artículo 320, que dice relación con el deber de los jueces de abstenerse de expresar y aún insinuar privadamente su juicio respecto a los negocios que por la ley son llamados a fallar. En este caso existe un germen que permite sostener que habría un abandono de deberes, pues los chats que públicamente se han conocido permiten precisamente sostener aquello. Este es un juicio político, pero también jurídico, y es por esto que como abogado no puedo desatender a las graves falencias que tiene el texto que nos convoca. No solamente termina haciendo una acusación, imputando delitos a una persona tercera ajena a este proceso, sino que además en el por tanto solamente se limita a citar el artículo pertinente, que es el pertinente, pero no hace un análisis y no hace una petición clara. Yo creo que los capítulos, la verdad es que adolecen en su redacción de muchas fallas, excepto, como señalé, a mi juicio, el capítulo 3. De esta forma, y como consecuencia de la anterior, estimo pertinente en esta instancia, sin perjuicio del análisis que podamos hacer en la sala respecto a la cuestión previa o la cuestión de fondo, estimo pertinente votar en forma desfavorable los capítulos 1, 2 y 4, y por lo tanto anuncio desde ya mi votación favorable respecto al capítulo 3, razón por la cual, dado que la votación no es por capítulo sino que total, mi voto es a favor, haciendo estas salvedades y haciendo presente que analizaremos también como bancada respecto a lo que ocurrirá por la cuestión previa. He dicho, muchas gracias. Señor Milosevich, ¿cómo vota usted? Muchas gracias, señor secretario. Bueno, creo que hemos tenido un buen trabajo como comisión, hemos recibido expertos de todas las sensibilidades que
han mostrado cuál es el marco en el cual se da esta discusión. Lo primero que yo quiero decir es que hay una frase de la profesora Peña que me gustó mucho, que ella citaba, que dice: el único amo de los jueces debe ser el derecho. Y yo en particular, presidente, he sido muy celoso, producto de mi domicilio ideológico, liberal, igualitario, respecto de la separación de poderes. La separación de poderes es, desde el espíritu de las leyes en adelante, la única garantía para que las democracias florezcan. Si no hay separación de poderes, no hay Estado de Derecho y no hay democracia. Por lo tanto, siempre he sido celoso respecto de lo que le compete a cada uno de los poderes. Y yo creo que en general nuestro rol desde el Congreso no es sacar a jueces porque no nos gusta uno u otro fallo. Ese no es nuestro rol. Sin embargo, a propósito de la frase de que el único amo de los jueces debe ser el derecho, hay circunstancias específicas donde lo que debemos hacer, y así nos mandata la Constitución, nos faculta como una facultad exclusiva de esta Cámara, que cuando hay un quebrantamiento del Estado de Derecho, podemos entonces hacer una acusación constitucional para remover jueces de los tribunales superiores de justicia. Esa atribución específica hacia la Cámara, que está contenida en el artículo 52, número 2, letra C, nos pone una responsabilidad de distinguir muy bien respecto de notable abandono de deberes, y subrayo la palabra notable, porque no es nuestro deber acusar jueces cuando no se trata realmente de un notable abandono de deberes, y hay que ser celoso respecto de eso. Y esta tiene que ser un instrumento que se utilice muy bien, de manera muy quirúrgica, cuando hay entonces un quebrantamiento a obligaciones constitucionales. Después de todo el examen que hemos hecho, esta comisión, y teniendo en cuenta, además, que el principio de independencia e imparcialidad que está en el capítulo 6 de nuestra Constitución, del Poder Judicial, teniendo en cuenta el artículo 79 de la Constitución Política de la República, respecto a delitos específicos para jueces, y en particular le pondría atención al respecto de la torcida administración de justicia, teniendo en cuenta el artículo 8 de la Constitución, que es una obligación general para todos los funcionarios públicos respecto de el principio de probidad, y teniendo en cuenta el artículo 80 de la misma Constitución respecto de que los jueces permanecerán en sus cargos durante su buen comportamiento. Creo que teniendo todo eso a la vista, y dado que esto es un momento triste para la República de Chile, para nuestra República, creo que las conductas de la ministra Vivanco violan derechamente principios constitucionales y obligaciones constitucionales. Creo que aquí hay una torcida administración de justicia y por lo tanto me veo obligado, a pesar del celo inicial que dije, que creo que en este caso como Cámara tenemos el deber de defender el Estado de Derecho, y que cualquier ciudadano en este país, en el rincón que esté, se imagine que si se le llega a tocar el caso de enfrentarse a la justicia, no va a haber ningún tipo de favoritismo para una u otra parte. Creo que esa garantía es básica del Estado de Derecho y la democracia. Por eso, Presidenta, voto a favor de esta acusación constitucional y me sumo también a las palabras por el buen liderazgo que ha tenido en esta comisión. Muchas gracias. Presidenta, ¿cómo vota usted? Sí, bueno, primero agradecer las palabras de todos los colegas. La verdad que fue lo que prometí, ecuanimidad y ser justa, digamos, en esta acusación, porque entiendo la grave crisis institucional que hoy día estamos viviendo. Quiero decir, lo primero, que como es de público conocimiento, esta acusación constitucional, desde el momento de su presentación, fue objeto de reparos. Creo que cuando un número de parlamentarios decide ejercer la mayor acción fiscalizadora de responsabilidad política que el ordenamiento jurídico contempla dentro de nuestras atribuciones, lo mínimo que se le puede exigir es prolijidad, rigurosidad y exactitud en el contenido de esta acusación para que cumpla con los estándares mínimos
de una cosa tan sencilla como es la presentación que no tenga este tipo de imprecisiones o errores jurídicos que serán utilizados por parte de la defensa para deducir eventualmente una cuestión previa. Junto con ello, y como ha trascendido públicamente, el libelo contempla párrafos copiados de otras acusaciones constitucionales. Es inaceptable para estos tiempos, todo lo cual ha generado a priori un desprestigio de la acción tanto desde la visión de expertos constitucionalistas como también, y no menos importante, desde la opinión pública. A pesar de todo esto, y en virtud del principio probidad, creo que existe el mérito suficiente para acusar constitucionalmente a la ministra Vivanco, atendiendo la gravedad de los hechos que la involucran en irregularidades que, además de ser reprochables éticamente, como lo ha manifestado, por ejemplo, con la decisión de la Corte Suprema de abrir un cuaderno de remoción en su contra, son totalmente contrarios a los deberes de imparcialidad e independencia que se exige en el ejercicio de la función jurisdiccional, particularmente como se trata de una jueza del máximo tribunal, donde la rectitud, la ecuanimidad son miembros para la correcta resolución de los asuntos sometidos a su conocimiento, son máximas intransables que, como tales, deben resguardarse con especial cuidado. En caso de configurarse conductas que atentan contra dichas premisas básicas, como ha ocurrido a mi juicio en el caso de la acusada, la Cámara de Diputados, es decir, el órgano con la facultad privativa para iniciar el juicio político dirigido en contra de altos magistrados, necesariamente tiene que aplicar esta importante herramienta política para hacer efectiva responsabilidades que derivan de un notable abandono de deberes, lo que se traduce no solo, como lo dije anteriormente y se lo dije a la defensa, no solo en un actuar que infringe la arquitectura del Poder Judicial, sino que también es un grave daño, ¿verdad? Es un grave daño a la imagen, la confianza del máximo órgano llamado a impartir justicia. No es cualquier institución, por lo que estándares de probidad, imparcialidad, independencia son mayores y por ello la ley vigente exige una conducta intachable, un desempeño honesto y leal del cargo con preeminencia del interés general sobre el particular. Por los argumentos expuestos anteriormente y entendiendo que la Cámara de Diputados no actúa como jurado y que su atribución corresponde a determinar la procedencia del juicio político, en este caso, dirigido contra la ministra Vivanco, voy a votar a favor de la acusación constitucional, ya que luego de analizar los antecedentes existiría, según mi punto de vista, el mérito suficiente para que el libelo acusatorio continúe su tramitación. Perfecto, Presidenta. Resultado de la votación: 5 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. La Comisión declara admisible el libelo acusatorio. Corresponde, Presidenta, designar a un parlamentario que sostenga la acusación en la sala. 5. ¿Sí? No. Perfecto. La doctora Cordero. ¿Sí? No, yo creo que la presidenta está bien. Pero que ella lo lea o lo haga, pero tú le ayudes. Ah, sí, pero ahí lo vamos a hacer en conjunto, sí. Que recoja todo lo que se ha dicho. Sí, por supuesto que sí. La sutileza que caracteriza. Vamos a hacer un trabajo en conjunto. Ya, Presidenta, no hay problema. Bien, Presidenta. Ha concluido el trabajo de la Comisión. Bueno, agradecido, secretario, a todo el equipo de la Cámara y por supuesto a los colegas también. Y con esto se finaliza la comisión. ¿Se ha cumplido?